Mis hijos me quisieron internar en un loquero, para quedarse con mi mansión, pero nunca imaginaron mi plan. Me llamo Aurelio Mendoza y tengo 78 años bien cumplidos. Durante 5 décadas construí un imperio textil, que me permitió comprar la casona más hermosa del centro histórico de Puebla. Esa que está en la 5 Oriente, esquina con 16 de septiembre. Justo frente a la parroquia de San José, la misma donde mi difunta Esperanza y yo criamos a nuestros 3 hijos, Rodrigo, Patricia y el menor Sebastián. Nunca pensé que esos mismos hijos, la sangre de mi sangre, serían capaces de traicionarme de la manera más vil que existe. Pero como dice el dicho, cría cuervos y te sacarán los ojos, y vaya que tenían planeado sacarme hasta el último centavo. Todo comenzó hace 6 meses, cuando Patricia llegó un domingo después de misa con esa sonrisa falsa que había perfeccionado desde niña para pedirme dinero. Yo acababa de regresar de la parroquia del Sagrado Corazón, donde como cada domingo, había encendido una veladora por el alma de mi Esperanza. El padre Gutiérrez siempre me guardaba un lugarcito en la primera fila, respetando mis 40 años de ser limosnero mayor de la congregación. «Papá», me dijo Patricia mientras se servía un plato de mole poblano que había preparado doña Carmen, mi empleada doméstica de toda la vida, «necesitamos hablar. Rodrigo y Sebastián van a venir en la tarde». Ahí debí sospechar algo. Mis hijos nunca se ponían de acuerdo para nada, mucho menos para visitarme juntos. Rodrigo el mayor siempre había sido un presumido. Estudió administración en el TEC de Monterrey y se creía muy moderno con sus trajes italianos y su oficina en Angelópolis. Pero la pandemia le pegó duro a su empresa de consultoría, y aunque él nunca lo admitiera, sabía que andaba corto de dinero. Las apariencias cuestan caro, y mantener a su esposa, la fresa de Lomas de Angelópolis, no era barato. Patricia, mi única hija, había heredado la belleza de su madre, pero también su debilidad por los hombres guapos y sin futuro. A los 45 años, ya iba por el 3er divorcio, y cada exmarido se había llevado una parte de lo que yo le había dado. Sebastián, el bebé de la familia, nunca maduró. A los 40 años, seguía viviendo de mesada en mesada, cambiando de carrera cada 2 años, y de novia cada 6 meses. Esa tarde llegaron puntuales, lo cual también debió alertarme. En México, la puntualidad es más rara que diente de gallina, y mis hijos siempre habían sido especialistas en llegar tarde. Se sentaron en la sala principal, esa donde tengo el piano de cola que Esperanza tocaba los domingos, bajo el vitral de la Virgen de Guadalupe que mandé traer especialmente de la Casa de las Artesanías de Tlaquepaque. «Papá», comenzó Rodrigo con ese tono profesional que usaba cuando quería venderme algo. «Hemos estado preocupados por ti». «¿Preocupados? ¿Por qué?», pregunté, aunque ya empezaba a oler a qué olía el asunto. «Bueno», intervino Patricia, «el otro día le dijiste a doña Carmen que habías visto a mamá en el jardín, arreglando sus rosas». Era cierto. Había dicho eso, pero no porque estuviera loco, sino porque realmente la extrañaba tanto que a veces creía verla entre las bugambilias moradas que tanto le gustaban. ¿Acaso era un crimen extrañar a la mujer que había sido mi compañera durante 50 años? Y también, agregó Sebastián, ayer confundiste al padre Gutiérrez con el padre Mendoza, que murió hace 10 años. También era cierto, pero tenía una explicación lógica. Llevaba unos lentes nuevos, y desde lejos, todos los curas se parecen con esas sotanas negras. «Miren, hijos», les dije, sirviéndome un tequila don Julio de la botella que guardaba para ocasiones especiales. «No sé a dónde quieren llegar con esto, pero...» «Papá», me interrumpió Rodrigo, «creemos que necesitas ayuda profesional, que esta casa es demasiado grande para ti solo, y doña Carmen ya está muy viejita para cuidarte como mereces». Doña Carmen tenía 72 años, apenas 6 menos que yo, pero seguía siendo más ágil que muchos jóvenes. Había sido como una segunda madre para mis hijos, y ahora querían deshacerse de ella también. «Hemos estado investigando», continuó Patricia, sacando unos folletos de su bolsa Louis Vuitton falsa que había comprado en el tianguis de Cholula, y encontramos una clínica muy buena en la Ciudad de México. Se llama Jardines de la Tranquilidad, y se especializa en adultos mayores con problemas de memoria. «¿Problemas de memoria?», exploté.
Mi memoria está perfecta. Me acuerdo del día que nacieron cada uno de ustedes, de sus primeras palabras, de cuando los llevé a ver los voladores de Papantla en el Zócalo de Puebla de... Exactamente eso es el problema. Papá, dijo Sebastián, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, vives demasiado en el pasado. No es sano. Fue entonces cuando entendí completamente lo que estaba pasando. No les importaba mi salud mental, les importaba mi dinero. La casona valía más de 20 millones de pesos, sin contar las antigüedades, las obras de arte que había coleccionado durante décadas, y los terrenos que tenía en Cholula y en la Angelópolis. Querían que me declararan incompetente mentalmente para quedarse con todo. Esa noche, después de que se fueron prometiendo regresar con más información sobre las mejores opciones de cuidado, me quedé despierto hasta muy tarde. Me serví otro tequila y me senté en el portal que da al jardín central de la casa, viendo las estrellas que apenas se alcanzaban a ver entre la contaminación de la ciudad. Fue ahí, entre el aroma del jazmín que había plantado Esperanza y el sonido lejano de los mariachis que tocaban en el restaurante de la esquina, donde se me ocurrió el plan. Si mis hijos querían jugar a que estaba loco, les iba a dar el espectáculo de su vida. Pero mientras ellos creían que me estaban engañando, yo documentaría cada una de sus mentiras, cada una de sus manipulaciones, cada conversación que tuvieran a mis espaldas planeando cómo repartirse mi herencia. Al día siguiente fui a la Casa de la Cultura, donde tengo un compadre que trabaja en el departamento de tecnología. Le pedí que me enseñara a usar una de esas cámaras pequeñitas que ahora venden, de esas que se pueden esconder en cualquier lado. También me compré una grabadora digital, de esas que parecen un USB. ¿Para qué quieres esto, compadre?, me preguntó Jacinto, mi amigo de toda la vida. Para cazar ratas, le respondí. Y no mentía. Comencé mi actuación de manera sutil. Primero empecé a confundir algunas fechas, cuando hablaba con doña Carmen, pero siempre cuidándome de que ella supiera que era puro teatro. Carmen había trabajado en mi casa desde antes de que nacieran mis hijos. Me conocía mejor que nadie y sabía perfectamente cuando estaba actuando. «Señor Aurelio», me dijo un día mientras preparaba chiles en nogada para la cena. «¿Qué está tramando? Lo conozco desde hace más de 30 años, y sé que cuando pone esa cara de angelito, algo está cocinando». Le conté todo. Carmen se rió tanto que casi se le cae la nogada al suelo. «Ay, señor, sus hijos siempre han sido muy ambiciosos, pero nunca pensé que llegarían tan lejos. ¿Qué necesita que haga? Solo sígueme la corriente cuando ellos estén aquí, y mantén los ojos bien abiertos». La segunda fase del plan comenzó cuando Rodrigo trajo a un especialista a la casa. El tipo se llamaba Dr. Ramírez, y tenía ese aire de médico baratón que atiende en las clínicas del IMSS. Llegó con su maletín negro y su cara de importancia, listo para diagnosticarme demencia senil sin siquiera conocerme. «Don Aurelio», me dijo con esa voz condescendiente que usan algunos doctores cuando hablan con los viejitos, «voy a hacerle algunas preguntas sencillas. ¿Está bien?» «Sí, doctor», le respondí con mi mejor cara de confundido. «¿Sabe qué día es hoy?» «Martes», dije, cuando en realidad era jueves. La cámara que había escondido en el librero estaba grabando todo. «¿Sabe dónde está?» «En mi casa, creo. O estamos en casa de mi hijo». Rodrigo y Patricia intercambiaron miradas de satisfacción. El doctor siguió con sus preguntas tontas, y yo seguí dando respuestas que lo convencerían de que mi mente estaba fallando. Pero lo que ellos no sabían era que había grabado sus conversaciones privadas antes de que llegara el doctor. Esa mañana, Rodrigo le había dicho a Patricia en el jardín: «Necesitamos que este tipo firme el certificado médico hoy mismo. Ya hablé con el licenciado Hernández, y dice que con el diagnóstico podemos iniciar el proceso de interdicción la próxima semana». «¿Y si papá se resiste?», había preguntado Patricia. «Para eso está el plan B». Sebastián ya habló con unos tipos en la clínica. Por 5,000 pesos extra, se aseguran de que papá esté tan sedado que no pueda ni protestar. Sebastián había agregado: «Lo bueno es que cuando esté internado, podremos vender la casa sin problemas. Ya tengo un comprador interesado que está dispuesto a pagar 25 millones. Nos toca más de 8 millones a cada uno». Todo estaba grabado, cada palabra, cada plan, cada una de sus traiciones. El doctor Ramírez terminó su evaluación y salió a hablar con mis hijos al jardín.
Yo me quedé en la sala, aparentemente confundido, pero en realidad ajustando la cámara para captar mejor la conversación. El diagnóstico es claro, les dijo el doctor. Su padre presenta signos evidentes de demencia. Recomiendo internamiento inmediato. ¿Qué tan rápido se puede hacer?, preguntó Rodrigo. Si ustedes están dispuestos a cubrir los gastos adicionales que mencionamos, podríamos tenerlo internado mañana mismo. Patricia preguntó, ¿y el certificado médico? Ya está listo, respondió el doctor, sacando unos papeles de su maletín. Solo necesito que firmen como familiares responsables. Esa noche, después de que se fueron, llamé a mi verdadero médico, el doctor Salinas, que me había atendido durante los últimos 20 años. También llamé a mi abogado, el licenciado Morales, un hombre íntegro que había manejado mis asuntos legales desde que abrí mi primera fábrica. Aurelio, me dijo el doctor Salinas después de revisar los papeles del doctor Ramírez, esto es una farsa. Este certificado no tiene validez. Además, conozco al tal Ramírez. Le quitaron la licencia hace 2 años por vender diagnósticos falsos. El licenciado Morales fue aún más directo. Esto es fraude, Aurelio, y conspiracy para cometer fraude agravado. Con las grabaciones que tienes, tus hijos podrían ir a la cárcel. Pero yo no quería mandar a mis hijos a la cárcel. A pesar de todo, seguían siendo mi sangre. Lo que quería era darles una lección que nunca olvidarían, y asegurarme de que mi verdadero legado fuera a manos de quien realmente lo mereciera. La tercera fase del plan comenzó al día siguiente, cuando llegaron para llevarme a una consulta médica. Vinieron con una ambulancia privada y 2 enfermeros que parecían más guardaespaldas que personal médico. Papá, me dijo Patricia con lágrimas de cocodrilo en los ojos, es por tu bien. En la clínica te van a cuidar mejor de lo que nosotros podemos hacer aquí. No quiero ir, les dije, actuando confundido y asustado. Quiero quedarme en mi casa, con mis recuerdos de esperanza. Ya no puedes cuidarte solo, papá, insistió Rodrigo. Ayer te encontramos hablando con el retrato de mamá como si estuviera viva. Era cierto. Había hecho eso a propósito, sabiendo que ellos estaban espiándome. Pero lo que no sabían era que había instalado cámaras en toda la casa, y había documentado cómo habían entrado sin mi permiso para revisar mi estado mental, mientras yo supuestamente dormía. Me dejé llevar por la ambulancia, actuando el papel del anciano confundido y asustado. Pero en mi bolsillo llevaba mi teléfono celular con GPS activado, y había dejado instrucciones precisas con el licenciado Morales sobre qué hacer si no regresaba a casa en 48 horas. La clínica Jardines de la Tranquilidad era exactamente lo que esperaba. Un lugar deprimente con paredes color verde hospital, olor a desinfectante barato, y personal que trataba a los pacientes como bultos en lugar de personas. Me asignaron un cuarto pequeño con vista al patiecito interior, donde otros ancianos caminaban como zombies, probablemente sobremedicados para mantenerlos tranquilos. Don Aurelio, me dijo la enfermera jefe, una mujer gorda con cara de pocos amigos, aquí va a estar muy bien cuidado. Sus hijos han pagado por el tratamiento completo. ¿Cuándo puedo regresar a mi casa?, pregunté, manteniendo mi actuación. Eso lo decidirá el doctor, cuando considere que está mejor, me respondió sin siquiera mirarme a los ojos. Esa primera noche en la clínica fue la más larga de mi vida, no por miedo o tristeza, sino porque sabía que mis hijos estarían celebrando en mi casa, tal vez ya haciendo planes para venderla. Pero lo que no sabían era que las cámaras seguían grabando todo, y que doña Carmen tenía instrucciones precisas de documentar cada una de sus acciones. Al segundo día, fingí una crisis nerviosa, cuando vino a visitarme Patricia. Grité que quería ir a casa, que no reconocía dónde estaba, que extrañaba a Esperanza. Patricia actuó como la hija preocupada frente al personal médico, pero cuando pensó que yo no la veía, sonreía con satisfacción. Doctora Méndez, le dijo a la psiquiatra que supuestamente me trataba, ¿cuánto tiempo cree que necesite mi papá aquí? Bueno, en casos como este, el tratamiento puede durar varios meses, tal vez años, dependiendo de cómo evolucione, respondió la doctora con esa frialdad profesional que caracteriza a algunos médicos. ¿Y los gastos? Ya hablamos de eso con su hermano. Mientras ustedes puedan cubrirlos, su papá puede quedarse aquí el tiempo que sea necesario. Era exactamente lo que querían escuchar. Mientras yo estuviera internado,
Ellos tendrían carta blanca para hacer lo que quisieran con mi patrimonio. Esa noche, recibí una visita inesperada. Era doña Carmen, que había convencido al personal de que era mi hermana. Me trajo noticias que confirmaron mis peores sospechas. Señor Aurelio, me susurró mientras simulaba arreglar las flores que había traído. Sus hijos ya trajeron un valuador a la casa, y encontré estos papeles en el escritorio de su cuarto. Me pasó discretamente unos documentos que casi me dan un infarto. Eran contratos de venta preliminares, poderes notariales falsos, y lo más grave, una solicitud para declararme legalmente incompetente basada en el diagnóstico falso del doctor Ramírez. También, continuó Carmen, escuché a don Rodrigo hablando por teléfono con alguien sobre acelerar el proceso para que el viejo no pueda cambiar de opinión cuando se dé cuenta. Era hora de activar la fase final de mi plan. Al día siguiente, durante la hora de visita, llegaron mis 3 hijos juntos. Venían con caras de circunstancia, pero yo podía ver la codicia brillando en sus ojos. Papá, me dijo Sebastián, el doctor dice que necesitas firmar unos papeles para tu tratamiento. Me trajeron una carpeta llena de documentos. A primera vista parecían formularios médicos, pero entre ellos habían metido los poderes notariales y la autorización para vender mi propiedad. No entiendo qué dicen, murmuré, fingiendo confusión. Mis ojos ya no ven bien. No te preocupes, papá, me dijo Rodrigo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. Solo son papeles para que te den el mejor tratamiento. Nosotros nos encargamos de todo. Tomé la pluma y fingí que iba a firmar, pero en lugar de escribir mi nombre, escribí Aurelio Mendoza sabe todo 15 de octubre de 2024 Ciebe. Rodrigo no leyó lo que había escrito, simplemente guardó los papeles en su portafolios, satisfecho de haber conseguido lo que creía que era mi firma. Muy bien, papá, me dijo Patricia dándome un beso en la frente que me supo a traición. Ahora descansa, nosotros nos encargamos de todo. Después de que se fueron, saqué mi teléfono celular, que había logrado esconder del personal médico y marqué el número del licenciado Morales. Licenciado, le dije, es hora de proceder. Active el plan que discutimos. ¿Estás seguro, Aurelio? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Completamente seguro. Mis hijos han demostrado quiénes son realmente. Ahora es momento de que enfrenten las consecuencias. Lo que mis hijos no sabían era que desde hacía 5 años, después de que Esperanza muriera, había estado trabajando en secreto con el licenciado Morales para crear una fundación benéfica. La Fundación Esperanza Mendoza sería la heredera de todo mi patrimonio, con la misión de ayudar a ancianos abandonados por sus familias y a niños huérfanos de Puebla. Además, había grabado todas sus conversaciones, documentado todos sus planes, y tenía evidencia de la conspiración para defraudarme. Pero en lugar de mandarlos a la cárcel, tenía un plan mucho más educativo. A la mañana siguiente, el licenciado Morales se presentó en la clínica, acompañado del doctor Salinas y de un notario público. También venía con ellos un periodista del periódico local, El Sol de Puebla, porque quería que toda la ciudad supiera lo que había pasado. «Buenos días, don Aurelio», me dijo el licenciado con una sonrisa. «¿Se siente usted mentalmente competente para tomar decisiones legales?» «Completamente competente», respondí, dejando caer la actuación de anciano confundido. La doctora Méndez y el personal de la clínica se quedaron con la boca abierta cuando empecé a hablar con perfecta claridad, citando fechas específicas, números de cuenta bancaria y detalles legales que cualquier persona con demencia jamás podría recordar. «Doctora», le dijo el doctor Salinas a su colega, «este hombre no tiene demencia. El diagnóstico que ustedes tienen en su expediente es completamente falso». En ese momento llegaron mis hijos, alertados por el personal de la clínica de que algo extraño estaba pasando. Sus caras cuando me vieron hablando perfectamente fueron un poema. «Papá», balbuceó Patricia, «¿qué está pasando?» «Lo que está pasando, hija mía», les dije con una calma que no sentía por dentro, «es que ustedes han demostrado ser exactamente la clase de personas que yo esperaba que no fueran». Saqué mi teléfono y puse la grabación donde planeaban sedarme para que no pudiera protestar. Luego puse la grabación donde hablaban de vender mi casa y repartirse el dinero. Finalmente, les mostré los documentos falsificados que habían preparado. «Esto», les dije,
Es conspiracy para cometer fraude, falsificación de documentos y intento de privación ilegal de la libertad. Son delitos graves que en México se castigan con varios años de cárcel. Rodrigo se puso pálido. Patricia comenzó a llorar. Pero esta vez, las lágrimas eran reales. Sebastián simplemente se quedó mudo. Pero continué. No voy a mandarlos a la cárcel. Son mis hijos, y a pesar de todo los amo. Sin embargo, tampoco van a heredar ni un peso de mi fortuna. El licenciado Morales sacó los documentos de la fundación y les explicó que toda mi herencia iría a ayudar a personas que realmente la necesitaban. Papá, por favor, suplicó Rodrigo. Podemos explicar todo. Estábamos preocupados por ti, de verdad. ¿Preocupados? Exploté finalmente. ¿Estaban tan preocupados que pagaron a un médico falso para que me declarara loco? ¿Tan preocupados que planearon mantenerme sedado para que no pudiera defenderme? ¿Tan preocupados que ya tenían comprador para mi casa? No pudieron responder, porque no había respuesta posible. Sin embargo, agregué, les voy a dar una oportunidad de redimirse. La fundación necesita voluntarios. Si realmente quieren demostrar que se preocupan por mí y por su legado familiar, pueden dedicar su tiempo a ayudar a otros ancianos que están en la situación en la que ustedes querían ponerme a mí. Patricia fue la primera en hablar. Papá, perdónanos. Tienes razón. Nos cegó la ambición. Las palabras son baratas, mija. Le interrumpí. Los hechos son lo que cuenta. Si realmente se han arrepentido, lo demostrarán con acciones. En los meses siguientes, algo extraordinario pasó. Rodrigo comenzó a trabajar como voluntario en un asilo para ancianos abandonados. Al principio lo hacía solo para quedar bien conmigo, pero poco a poco descubrió que realmente disfrutaba ayudar a personas que habían sido olvidadas por sus familias. Patricia se involucró en la fundación y comenzó a organizar eventos para recaudar fondos. Su experiencia social, que antes había usado solo para su beneficio, ahora la ponía al servicio de una buena causa. Sebastián fue el que más me sorprendió. Encontró su vocación enseñando a leer y escribir a niños huérfanos. Por primera vez en su vida, tenía un propósito real y se sentía útil. Yo regresé a mi casona en el centro histórico de Puebla, donde doña Carmen me recibió con el mejor mole poblano que había preparado en años. Esa noche, sentado en mi jardín bajo las estrellas, brinqué un tequila por esperanza. Mi amor, le dije a mi retrato. Nuestros hijos finalmente aprendieron lo que realmente significa la familia. 6 meses después, en una ceremonia en el patio central de mi casa, inauguré oficialmente la Fundación Esperanza Mendoza. Mis 3 hijos estaban ahí, no como herederos, sino como voluntarios comprometidos con ayudar a otros. Rodrigo tomó la palabra. Papá, queremos pedirte perdón públicamente. Nos comportamos de manera imperdonable. Pero tu lección nos enseñó lo que realmente importa en la vida. Patricia agregó, nos enseñaste que el verdadero legado no es el dinero que dejas, sino las vidas que tocas y las personas que ayudas. Sebastián, con lágrimas en los ojos, dijo, gracias por no darte por vencido con nosotros, papá. Gracias por demostrarnos que nunca es demasiado tarde para cambiar. Ese día entendí que mi plan había funcionado mejor de lo que esperaba. No solo había protegido mi patrimonio de la codicia, sino que había recuperado a mis hijos, no como herederos avaros, sino como seres humanos que finalmente habían encontrado su propósito. Un año después, la Fundación Esperanza Mendoza había ayudado a más de 200 ancianos y había dado beca completa a 50 niños huérfanos para que pudieran estudiar. Mi casona se había convertido en el centro de operaciones de la fundación, llena de vida y propósito. Y yo, don Aurelio Mendoza, a los 79 años, había aprendido que la mejor herencia que podía dejar no era una casa ni dinero en el banco, sino el ejemplo de que nunca es tarde para hacer lo correcto, y que la familia verdadera se construye con amor, respeto y acciones, no con sangre y codicia. Mis hijos habían querido internarme en un loquero para quedarse con mi mansión, pero nunca imaginaron que su traición los convertiría en mejores personas. A veces, las mejores lecciones vienen envueltas en los planes que parecen haber fracasado. Como decía mi difunta Esperanza, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y vaya que tenía razón.